Sofonías, capítulo 3 y versículo 9, que dice lo siguiente: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrán quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Amén. Palabra de Dios. Sofonías ha traído un mensaje fuerte. Sofonías ha traído un mensaje de juicio, un mensaje de castigo, un mensaje de alerta, un mensaje de advertencia. Dios ha recordado a Jerusalén que Él castigará el pecado en todo lugar, incluyendo Jerusalén. Y en medio de este anuncio, de esta profecía, Dios, por medio del profeta Sofonías, le dice a Jerusalén en el capítulo 2: medita, detente en tus caminos, antes que sea muy tarde, antes que venga el día de la venganza de Dios. Busca a Jehová. Pero ellos no buscaron a Jehová. Y Dios prosiguió a dar una palabra en contra de las naciones vecinas, y Dios esperó que Jerusalén viera lo que sucedió con las naciones vecinas, con las otras naciones, y que aprendan de ellas, que se arrepientan de sus pecados y que vuelvan al Señor. Pero no fue así, sino que siguieron en su maldad y Dios los castigaría. Pero esta no es la última palabra. Pero el juicio y el castigo no es la última palabra de parte de Dios para su pueblo, sino que es un medio que Dios usa para purificar a su pueblo.
Dice un escritor que el juicio no es la última palabra. Es simplemente un medio para traer el pueblo de Judá y Jerusalén de nuevo a una devoción incorruptible a Jehová. El castigo no es la última palabra para Judá. El castigo no es la última palabra para Jerusalén, sino que Dios lo usa para regresarlos, para devolverlos, para traerlos de nuevo, para purificarlos y para que ellos tengan una devoción incorruptible a Jehová. Y lo que hemos leído hoy nos habla de esta última palabra. Sofonías capítulo 3 y versículo 9 al 20 que hemos leído hoy lo podemos dividir en dos partes. Del versículo 9 hasta el versículo 13 encontramos lo que Dios ha hecho, y el versículo 14 hasta el versículo 20 encontramos la reacción de lo que Dios ha hecho. Y las primeras palabras que vemos en el versículo 9 son en aquel tiempo. Esta frase se repite 6 veces en estos versículos. En aquel tiempo, está hablando de un tiempo futuro. Está hablando de un tiempo más adelantado del que ellos estaban viviendo. En aquel tiempo, en el tiempo cuando las cosas se hayan restaurado, en el tiempo cuando el juicio haya pasado, Dios no solamente les trae una palabra de juicio, sino que les trae una palabra de esperanza para después del juicio. En aquel tiempo, ¿qué hará Dios en aquel tiempo? Versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio. Note lo que vemos aquí y lo que veremos en los versículos que siguen, que es Dios el agente que está actuando, que es Dios que está desarrollando la acción que estamos leyendo. En aquel tiempo no dice que el pueblo se volverá, dice yo voy a volverlos, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, que habrá purificación, que habrá limpieza del corazón, que Dios limpiará lo interior para que lo exterior sea puro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no simplemente está hablando de los labios literalmente, está hablando de una purificación, de una limpieza total, pureza total que Dios hará en ellos, en el corazón de ellos, en el corazón de las naciones, para que lo que sale de sus labios sea puro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Devolveré yo a los pueblos, no solamente a Jerusalén, no solamente a Judá, no, a los pueblos, a las naciones traerá pureza de labios. ¿Con cuál fin traerá pureza de labios? ¿Para qué traerá pureza de labios? Para que todos invoquen el nombre del Señor. Note lo que Dios está haciendo. Después del juicio, después del castigo, después de la ira, Dios devolverá a las naciones pureza de labios. Y el fin de esa pureza de labios es para que invoquen el nombre del Señor. Y lo que eso nos recuerda es que para que sean salvos, para que busquen al Señor, porque el Antiguo Testamento nos recuerda, los profetas nos recuerdan que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios traerá una pureza a los pueblos
para que los labios sean puros, para que lo que proclamen sean puros, para que lo que digan sean puros y para que se puedan acercar a Dios con pureza. ¿Para qué? Para que ellos invoquen el nombre del Señor, para que ellos sean salvos y para que ellos busquen al Señor. Pero note lo que sigue diciendo también: para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. No solamente que Dios trae esa limpieza, no solamente Dios trae esa pureza para que busquen al Señor, para que invoquen el nombre del Señor, sino que también lo trae para que sirvan al Señor, para que se dediquen a Él, para que se entreguen a Él, para que se enfoquen en Él, para que sirvan de común consentimiento. Y la idea que está dando ahí es que haya unidad de aquellos que han sido transformados, que haya un esfuerzo unido. Recuerde, acababa al principio del capítulo 3 denunciar a los príncipes y a los jueces y a los profetas y a los sacerdotes, porque devoraban al pueblo y guiaban al pueblo por otros lados. Pero viene el día, dice Dios, cuando yo devolveré pureza de labios, para que invoquen el nombre del Señor, para que sirvan al Señor en unidad. Y luego nos sigue diciendo en el versículo 10: de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. Y la idea que está dando ahí, en Etiopía, ya los había condenado en el capítulo 2, versículo 12. Recuerda lo que dice: también vosotros de Etiopía seréis muertos con mi espada por su pecado, por su desobediencia. Pero en aquel día, cuando restaure las cosas, cuando traiga salvación, cuando traiga libertad de la región más remota, de la región más lejana, Dios traerá a gente, a pueblo que le alabe, que le adore. A lo lejos castigará a Dios, pero también de lo más lejos demostrará gracia y demostrará perdón, para que de lo más lejos adoren al Señor. Es lo que está diciendo aquí Dios por medio del profeta. Entonces no pierda la secuencia de lo que Dios está diciendo. En aquel día yo devolveré pureza de labios. Yo haré esto para que me sirvan, para que me busquen, para que se unan en servirme. Yo lo haré. De lo más remoto, de lo más lejos, yo salvaré, yo perdonaré, yo restauraré, para que me supliquen o para que me adoren. Y sigue diciendo: la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda, para que invoquen su nombre, para que le sirvan, para que le adoren, para que traigan ofrendas. Dios hará todo esto en aquel día. Que hay un día de restauración, hay un día donde Dios salvará y sigue salvando hoy. De lo más remoto de la tierra, Dios sigue salvando. Pero note otra vez, en el versículo 11 aparece esa frase: en aquel día. Y note lo que dice Dios: en aquel día. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Cuando llegue ese día, le dice Dios, ya no se avergonzarán del pasado, ya no se avergonzarán de lo que hicieron para rebelarse contra mí. ¿Por qué? Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. No solamente va a devolver pureza de labios, sino que también va a quitar de en medio de ellos a los que se alegran en la soberbia. Que Dios va a quitar a los pecadores, que Dios va a quitar en los que se alegran en desobedecer, que Dios va a quitar
a los inicuos, que Dios va a quitar a los impíos, que Dios va a quitar a los idólatras, a tal grado que el pueblo ya no se avergonzará de las obras que hizo cuando se rebeló contra Dios, porque aquellos que habían sido los causantes de esta rebelión, de esta soberbia, Dios los iba a quitar. Y porque los había quitado, nunca más, les dice, se ensoberbecerán en mi santo monte. Note lo que está diciendo Dios. Recuerde lo que dijimos al principio. El juicio no es la última palabra. El juicio es un medio por el cual Dios purifica a su pueblo. Y cuando pasa el juicio, comienza a purificar a su pueblo, a darle pureza de labios para que lo invoquen, para que lo busquen, para que le sirvan, para que le adoren, para que traigan ofrendas delante de él. Y lo opuesto, lo negativo, es que va a quitar al soberbio, va a quitar al pecador, va a quitar al inmundo, para que aquellos que han sido santificados ya no se ensoberbezcan al Señor. Pero sigue diciendo, versículo 12, en el 11 dice, quitaré al pecador, quitaré al soberbio. Versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dios quitará a los soberbios. Dios quitará a los altivos. Dios quitará a los orgullosos. Dios quitará a los soberbios, y en vez de ellos dejará en medio de Jerusalén un pueblo humilde, un pueblo pobre, un pueblo que no es soberbio, un pueblo que no es orgulloso, un pueblo que confía y depende en el Señor. Notamos, hermanos, que Dios está quitando la maldad, Dios está quitando al pecador, Dios está quitando el inicuo, y Dios está dejando al humilde, y Dios está dejando al pobre, y Dios está dejando al menesteroso. Y nos ha de recordar las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los humildes. Que Dios detesta la soberbia, detesta el orgullo, y después que pasa el castigo dice, voy a quitar al orgulloso, voy a quitar al soberbio, voy a quitar al iracundo, y voy a dejar al pobre, y voy a dejar al humilde, voy a dejar a aquellos que confían en el Señor. Noten otra vez el versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Estamos en Sofonías capítulo 3. Pero note lo que Dios les había dicho antes. En el versículo 2 del capítulo 3, versículo 1 del capítulo 3 dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Jerusalén era caracterizada por soberbia, por no acercarse a su Dios, pero Dios quita al soberbio, quita al orgulloso, quita al que no confía en Él, y deja al pobre, y deja al humilde, y deja a aquellos que confían en el Señor, que se refugian en el Señor. Nota el panorama grande, la restauración, la pureza que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Dará pureza de labios para que le invoquen, para que le sirvan, para que le adoren, para que traigan ofrendas. Quitará al soberbio para que no se vuelvan a avergonzar de sus obras, de las cuales se rebelaron contra Dios. En aquel día los va a quitar, pero va a dejar al humilde, va a dejar al pobre, va a dejar a aquellos que confíen en el Señor, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y note la descripción de este pueblo, versículo 13. El remanente de Israel
no hará injusticia. Nota esa frase. No hará injusticia. A principios del capítulo 3 habla de la injusticia de los príncipes y de los jueces. Y se contrasta con el versículo 5 que dice: Jehová en medio de ella es justo. Y el remanente, el pueblo que quedará, no hará injusticia. Dice un escritor que el carácter moral del remanente se conforma a la naturaleza del Señor, quien los ha liberado. Restaurados en verdadera justicia y santidad, el remanente preservado refleja la imagen de Dios y los patrones de su comportamiento. En otras palabras, el pueblo de Dios debe actuar como su Dios. El pueblo de Dios debe obrar como su Dios. El pueblo de Jerusalén no estaba obrando como su Dios. Hacía injusticia, hacía iniquidad, hacía impiedad. Y Dios tuvo que quitar esa injusticia, tuvo que quitar esa impiedad. Pero dejó un pueblo que no hace injusticia. Dejó un pueblo que revela el carácter de Dios. Vamos a volver a eso en un momento. Pero note lo que sigue diciendo en el 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Confiarán en el Señor, no harán injusticia, no dirán mentira, no se hallará lengua engañosa en ellos. Se contrasta con lo que vimos en el versículo 1 hasta el versículo 4. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Dios quitó a todos esos y preservó a un pueblo pobre, preservó a un pueblo humilde, preservó a un pueblo que confía en el Señor, preservó a un pueblo que no hace injusticia, que no dirá mentira, que no tiene lengua engañosa. Una completa renovación, una completa transformación, una completa purificación de Jerusalén. Pero la última frase del versículo 13: porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Israel rodeado de imperios. Israel, reino del norte, conquistado por los asirios. Judá, reino del sur, sería conquistado por los babilonios, por los babilónicos. Israel, una nación pequeña, Judá y Jerusalén aún más pequeña, que confiaban en el Señor, por eso Dios los guardaba y los protegía. Pero cuando se llenaron de soberbia y orgullo, no volvieron a su Dios, y por lo tanto Dios los castigó. Pero en aquel día, cuando toda la soberbia sea quitada, en aquel día, cuando todo lo que se opone a Dios sea quitado, Dios tendrá un pueblo que confía en Él. Dios tendrá un pueblo que obra justicia. Dios tendrá un pueblo que no miente, que no tiene lengua engañosa. Y tendrá un pueblo que será apacentado y dormirá, y no habrá quien los atemorice. El pueblo será protegido. El pueblo estará seguro. Y nos recuerda las palabras que describe a Dios como el pastor. El pueblo será pastoreado. Salmo 23 nos recuerda: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán por largos días. Habla de protección, habla de reposo, habla de descanso. No nos olvidamos las palabras de Jesús en San Juan capítulo 10, cuando habla del buen pastor y que Él es la puerta y Él es el buen pastor. Y cuando habla de que Él es la puerta, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es la restauración, la protección, el sustento, la seguridad que el cristiano tiene, que el pueblo de Dios tiene, que Dios está quitando la maldad, Dios está quitando la impureza, Dios está quitando la soberbia y está dejando un pueblo humilde, un pueblo pobre, un pueblo que confía en el Señor. ¿Y qué se nos queda de estos versículos 9 al 13? Se nos queda que Dios está preparando un pueblo santo, que Dios está quitando la maldad, que Dios está quitando la impiedad, Dios está quitando la iniquidad, Dios está quitando la injusticia de su pueblo, y Dios está preparando un pueblo de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de toda raza, de todo lenguaje, de toda parte del mundo. Dios está preparando un pueblo que le sirva, que le adore, que se deleite en Él. Un pueblo apartado, que se aparte del mal y que busque su rostro. Un pueblo humilde, un pueblo pobre, que no haga injusticia, que confíe en el Señor. Dios está preparando tal pueblo. Y Dios usa el castigo, Dios usa el juicio para purificar ese pueblo para ese día. Y no perdamos, hermanos, el momento en el que estamos viviendo. Que Dios usa estos momentos y estos medios y esta manera para llamarle atención a su pueblo, para recordarle a su pueblo que deje de entretenerse con el mundo y que se enfoque en el Señor, porque Dios usará estos medios para purificar a su pueblo, para quitar la impureza, para quitar la injusticia, para quitar la maldad, para quitar la iniquidad de su pueblo y preservar un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo devoto, un pueblo que le sirva, un pueblo que sea santo, porque Él es santo. Dios está preparando tal pueblo. Entonces no se desanime, no se vaya a desesperar en este tiempo, sino que medite en el hecho de que Dios está usando este tiempo para preparar un pueblo, para su nombre, para su gloria, para su alabanza. Dios está preparando tal pueblo. Versículo 14 en adelante, encontramos una de las verdades más extraordinarias que Dios me ha enseñado en su palabra. Dice un escritor, una de las descripciones más asombrosas del juicio, de la ira de Dios en castigo, en juicio, que se encuentra en cualquier lugar de las Escrituras, aparece en los primeros versículos de Sofonías. La totalidad de la creación será consumida en el furor de su ira. La misma creación, el orden de la misma creación será conmovida. Lo vimos en el capítulo 1. Pero también dice este escritor, unas de las descripciones más conmovedoras del amor de Dios por su pueblo, encontrado en cualquier parte de las Escrituras, la encontramos en estos últimos versículos de Sofonías.
Dios y su pueblo alcanzan altitudes en la éxtasis del amor que son difíciles de comprender. Y notamos por qué este escritor dice estas palabras. Para recordarnos, en el capítulo 1, versículo 3 de Sofonías profetizó por medio del mensaje de Dios. Sofonías capítulo 1, versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre toda la faz de la tierra, dice Jehová. Así comienza su libro. Voy a destruirlo todo. Pero cuando termina su libro, cuando termina su profecía, versículo 14 del capítulo 3 nos dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Note estas palabras. Note que después de hablar de castigo, de hablar de juicio, de hablar de condenación, de hablar de destrucción, de hablar de muerte, de hablar de la ira de Dios, ¿cómo puede ser que después de hablar de todas esas cosas ahora son llamados a cantar, a gozarse, a regocijarse? Porque eso es exactamente lo que el escritor dice. Y note que no dice van a cantar en algún futuro, van a gozarse en algún futuro. No, les dice hoy, en el momento, aunque viene este castigo, pero gózate. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, con toda tu fuerza, con toda tu energía, con toda tu emoción. Canta a Dios, gózate en el Señor, glorifica al Señor, regocíjate en Él, da voces de júbilo. ¿Por qué? ¿Por qué ha de cantar Judá? ¿Por qué ha de cantar, hija de Sión? ¿Por qué ha de regocijarse Jerusalén? Por lo que dice en el versículo 15, que dice: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. ¿Por qué ha de cantar y regocijarse y gozarse y dar voces de júbilo Judá y Jerusalén? Porque Dios ha apartado sus juicios. El castigo ha terminado. El juicio ha pasado. El amor incambiable de Dios hacia su pueblo no descansa, aparte de una completa redención, aunque sea necesario el castigo por los pecados. El juicio ha terminado, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti y nunca más verás mal. Por eso gózate, le dice. Por eso regocíjate. Por eso da voces de júbilo. Ahora, podemos en este momento reflexionar en lo que Dios le dice a ellos y cómo se aplica a nosotros. Ahora, nosotros, al igual que Judá, somos llamados a cantar. Somos llamados a dar voces de júbilo. Somos llamados a gozarnos y a regocijarnos. ¿Por qué? Porque nuestra deuda ha sido pagada por Cristo. Porque el castigo por nuestra paz ha sido efectuada en Cristo. Porque siendo enemigos, aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Porque nuestros pecados han sido perdonados mediante el sacrificio de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo.
Porque nuestros enemigos, la muerte, el pecado, Satanás y sus demonios han sido derrotados. Porque Dios habita en nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Jerusalén se debía de cantar, si Jerusalén debía de cantar, si Jerusalén se debía de gozar y regocijarse en el Señor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más el pueblo? ¿Cuánto más la iglesia del Señor que ha sido redimida, que ha sido perdonada, que ha sido restaurada, que ha sido librada de la ira de Dios, y que ahora, cuando a ellos se les prometió que no verás mal otra vez, a nosotros se nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Por eso, estimado hermano, si usted ha conocido al Señor, por eso, estimada hermana, si usted ha sido redimida por el Señor, ha de haber una alabanza, ha de haber un cántico, ha de haber un grito de júbilo, ha de haber regocijo en nuestras vidas, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Canta, da voces de júbilo, gózate y regocíjate, porque tu pecado ha sido perdonado, porque tu deuda ha sido pagada, porque tus pecados han sido perdonados, porque Cristo pagó la deuda que nosotros debíamos pagar, porque Dios no está lejos, sino que se ha acercado a nosotros, que Dios está en nosotros, que mora y habita en nosotros, y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, gócese por eso. Alégrese por eso. De voces de júbilo por eso. Porque Dios ha hecho en usted y en mí algo que nadie más pudo haber hecho, puede haber hecho o podrá hacer en el futuro. Nadie más pudo hacer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gócese, alégrese, deleítese, cante al Señor. Pero seguimos en el versículo 16, otra vez la frase: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, no se debiliten tus manos. El temor trae parálisis. Las manos caídas describen en las Escrituras una desesperación sobre las circunstancias, que las personas terminan siendo inútiles por el temor que los atemoriza. Pero aquí les dice: no temas, no temas, no se debiliten tus manos, no pierdan fuerzas, trabajen, obren. Y luego llegamos al versículo 17. Y este versículo 17 es uno de los versículos más contundentes, extraordinarios en la palabra, a tal grado que algunos escritores han descrito este versículo 17 como el San Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Porque note lo que dice este versículo 17: Jehová está en medio de ti. ¿Cómo describen a este Dios? Poderoso. Él es fuerte, Él es potente. La Biblia de las Américas traduce esta frase: guerrero victorioso. Él no ha perdido ni una batalla. Él no ha sido derrotado. No tiene que haber revancha, porque no ha perdido ninguna batalla y no perderá ninguna batalla. Él es poderoso, Él es un guerrero valiente. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él libertará, Él rescatará. Y cuando dice que Jehová salvará, está hablando de Jesús, porque el nombre de Jesús significa Jehová salva. Desde aquí nos está apuntando a Jesús. Dios es el Salvador, Dios es el poderoso para salvar. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Pero las siguientes tres frases
nos han de detener, nos han de hacernos detener, nos han de hacernos doblar rodillas en gloria al Señor, en alabanza al Señor. Porque note lo que está diciendo. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Una de las verdades más extraordinarias. La Biblia a menudo nos llama a deleitarnos en el Señor. Por ejemplo, Salmo 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Salmo 40:16 nos dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Salmo 68:3 dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Entendemos ese concepto, entendemos esa realidad, que la Biblia nos manda a nosotros a deleitarnos en Dios, a alegrarnos en Él, a regocijarnos en Él. Pero no es esto lo que nos está diciendo Sofonías 3:17. Lo que aquí se nos dice es que Dios se gozará y se regocijará con nosotros. Dios se gozará y se deleitará con nosotros. Note lo que dice: se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios es digno que nos deleitemos en Él. Dios es digno que nos regocijemos en Él. Dios es digno que le demos toda reverencia, todo honor, que le cantemos a Él. Pero aquí nos dice que Dios se va a regocijar con nosotros, que Dios se gozará sobre nosotros con alegría. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es eso? ¿Que el Dios del universo se gozará de mí? ¿Que Dios del universo se deleitará en usted si es su hijo, si es su hija? Isaías 62:5 nos dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios se alegrará con nosotros. Dios se regocijará con nosotros. Dios se regocijará con nosotros con cánticos. Dios va a dar voces de júbilo. Dios va a cantar por nosotros. Qué incomprensible es esa realidad. ¿Cómo es eso? Que Dios se va a deleitar de nosotros. ¿Cómo es eso? Que Dios se va a gozar de nosotros. Dice un escritor que el Dios todopoderoso pueda tener alguna delicia de su propia creación es significante en sí, pero que el santo pueda tener éxtasis por el pecador es incomprensible. Que el santo se regocija por los pecadores, que el todopoderoso se deleita, se alegra con nosotros. ¿Cómo no puede causar alabanza del pueblo de Dios? Seguramente, dice un escritor, la razón más grande para que el pueblo ofrezca alabanza se encuentra aquí. Deben de regocijarse en Él, porque Él, su Rey y Salvador misericordioso, se regocija en ellos. Dios se regocija de nosotros. Imagínense, Dios se regocija de nosotros. Por eso, hermanos, y esto
Y esto le dio un nuevo significado cuando en los evangelios en Lucas dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por lo menos en mi mente he pensado que es por el hecho que el pecador se arrepiente que los ángeles se alegran, pero no, se alegran porque cuando un pecador se arrepiente trae alegría al Señor, trae gozo al Señor, trae deleite al Señor. Y cuando Dios se deleita, los ángeles se alegran. Cuando Dios se alegra, los ángeles hacen fiesta, porque el Dios del universo se alegra. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque Dios se deleita, se goza, se regocija cuando un pecador se arrepiente. Y no hay otra cosa que aquellos elegidos de Dios, que son su objeto de su amor, que le traen gozo y le traen deleite. Esta verdad es profunda. Esta verdad es incomprensible. Esta verdad nos ha de humillar hasta lo sumo. Esta verdad nos ha de llevar a un lugar de alabanza, de gloria, de que no somos dignos de que Dios nos salve, no somos dignos de que Dios nos redima, mucho menos de que Él se deleite de nosotros, mucho menos de que Él se regocije con cánticos sobre nosotros. Pero en su infinita gracia y en sus propósitos eternos, así lo ha determinado el Señor. Dios se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No piense que esto tiene que ver con nosotros. Esto es por la misericordia de Dios. No nos vayamos a enorgullecer, no vayamos a pensar más de nosotros de lo que debemos pensar. No tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con Dios, que ha decidido amarnos de esta manera. Versículo 18 sigue diciendo: reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Está hablando aquí, como dice la Biblia de las Américas: reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión, el oprobio del destierro es una carga para ellos. En otras palabras, no se pueden gozar en las fiestas solemnes, en las reuniones que Dios había determinado, porque habían sido extraviados, porque habían sido llevados cautivos, pero Dios los iba a restaurar. Vendrá el día cuando Dios iba a quitar ese fastidio. Y note los últimos versículos. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus enemigos, a todos tus opresores, los voy a quitar. Salvaré a la que cojea, al enfermo, al cojo, al débil. Recogeré a la descarriada, al rechazado, al menospreciado, al humillado, al exiliado que fue llevado en cautiverio. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Note eso. Dios quita a los soberbios. Y lo que esto nos recuerda es que Dios humilla a los que se exaltan y exalta a los humildes. Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero note el versículo 20. En aquel tiempo. Note quién está haciendo la acción. En aquel tiempo yo os traeré. En aquel tiempo os reuniré yo. No van a venir ustedes, yo los voy a traer. No van a venir porque quieren, yo los voy a reunir. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dios lo hará, Dios lo ha dicho, Dios lo ha prometido en aquel día. En aquel día. Y mientras meditaba yo en estas palabras, se me vino a la mente
en aquel día, se me vino a la mente cómo la Biblia describe el final de los tiempos, el final de la era. Y fui recordado lo que ya hemos sido recordado en Sofonías. Ese día viene. El día de juicio, el día de castigo, el día de la ira de Dios viene. Nadie se escapará, nadie se esconderá, nadie se librará. Ese día viene. Pero el día de victoria, el día de restauración, el día de gozo, el día que veremos su rostro, viene también. Y vaya conmigo a Apocalipsis, teniendo en mente lo que hemos leído en Sofonías, hablando de aquel día. Los voy a reunir, aquel día los voy a librar, aquel día estarán conmigo, aquel día los exaltaré. Note lo que dice Apocalipsis, capítulo 21. Cuando leía esto y meditaba en ello temprano, me vinieron lágrimas a los ojos al pensar en aquel día, en lo que Dios hará en aquel día. Salmo 21, versículo 3 dice lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Recuerda lo que dijo en Sofonías: Dios en medio de ti, Jehová será tu rey en medio de ti. Note lo que dice el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Recuerde cómo terminó Sofonías: así dice Jehová. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recuerde lo que dijo Sofonías: quitará al soberbio, ya no habrá mentira, ya no habrá injusticia, ya no habrá iniquidad. Note lo que dice el capítulo 21 de Apocalipsis. Y versículo 22: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Recuerda lo que vimos en Sofonías: Dios traerá pureza de labios a todos los pueblos, para que traigan ofrendas, para que le adoren, para que le sirvan, para que le busquen. Versículo 25: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No va a entrar el que quiera, va a entrar el que está escrito en el libro de la vida. Los inmundos estarán afuera, los pecadores estarán afuera, los soberbios estarán afuera, pero los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, ahí estarán. Capítulo 22, versículo 1.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Recuerden lo que vimos en Sofonías. Le servirán con común acuerdo, y sus siervos le servirán. Versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes somos nosotros para ver su rostro? ¿Quiénes somos nosotros para estar allí? ¿Quiénes somos nosotros para estar en el libro de la vida del Cordero? Nada, nadie. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se deleite y se goce y cante sobre nosotros? Nada, nadie. Pero eso nos ha de llevar a doblar rodillas, a levantar manos, a levantar un cántico de alabanza y de júbilo y de agradecimiento, porque el Rey de los cielos, el Rey del universo, habita en nosotros. Y en aquel día no habrá necesidad de luz, ni de luna, ni de sol, porque Dios nos iluminará, y veremos su rostro, y veremos su gloria, y seremos testigos de su grandeza y de su majestad. Sofonías nos recuerda que Dios castigará todo pecado, toda maldad, toda injusticia, en todo lugar, en todo tiempo. Dios lo hará. Pero mientras llega a ese día, el día de la ira de Jehová, nos llama a todos a meditar antes que sea muy tarde, a arrepentirnos antes que sea muy tarde, a volver a Dios, a buscar a Dios, a entregarnos a Él antes que sea muy tarde, porque el día de la ira viene, pero el día de la restauración viene también. Y aquellos que son del Señor serán restaurados. Aquellos que son del Señor verán su rostro. Aquellos que son del Señor serán exaltados. Aquellos que son del Señor serán redimidos eternamente y para siempre. Estimado amigo que está viendo esta programación, este mensaje, no espere que las cosas se pongan peor. No espere pensando que tendrá oportunidad. No espere. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable de venir a los pies de aquel que murió por sus pecados, que derramó su sangre por su maldad, que se entregó por usted y por mí. Estimado hermano, no se debilite, no pierda ánimo, no pierda fuerza. Aunque las cosas alrededor de nosotros parecen difíciles, terribles, abrumadoras, Dios usa estas cosas para purificar a su pueblo. Y Dios está usando estos momentos para volvernos a Él, para llamarnos la atención, para que recobremos nuestro ánimo, para que nos reenfoquemos en Él, para que meditemos que ese día viene. Ese día viene. Pero los que son de Él verán su rostro y se alegrarán y se regocijarán y cantarán al Señor por los siglos de los siglos. No habrá más muerte, no habrá más dolor. Enjugará Dios toda lágrima. No habrá más maldición, no habrá más condenación, sino que todos tendremos el nombre de Dios en nuestras frentes. Dios nos llama a todos a buscarle. No permita que pase estos momentos de crisis sin que usted se acerque más al Señor. No es posible. Dios es digno
de que nos deleitemos en Él, de que nos gocemos en Él, de que Él reciba toda nuestra alabanza, todo lo que nosotros somos.